¿Te has preguntado alguna vez qué secretos ocultaba Cleopatra, la legendaria reina de Egipto, detrás de su enigmática figura? Más allá de su famoso romance con Julio César y Marco Antonio, y de su trágico final lleno de teorías que más adelante te contaremos, la vida de Cleopatra está llena de misterios y curiosidades que pocas veces llegan a la luz. En esta fascinante travesía por el pasado, te llevaré a descubrir 12 curiosidades de Cleopatra que probablemente nunca antes habías escuchado. Desde su educación excepcional hasta sus contribuciones a la ciencia y la medicina, pasando por su influencia en el mundo del arte y la moda, nos adentraremos en los rincones más intrigantes de la vida de esta figura histórica. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. Orígenes étnicos múltiples. La ascendencia de Cleopatra refleja la complejidad étnica y cultural de Egipto en ese momento. Aunque nació en Egipto, su linaje era de origen macedonio-griego, descendiente de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, Cleopatra también tenía ascendencia egipcia a través de su familia ptolemaica, así como ascendencia persa y siriaca debido a las dinastías anteriores que gobernaron Egipto. Esta mezcla de herencia étnica no solo la conectaba con diversas culturas y tradiciones, sino que también reflejaba la complejidad política y étnica de Egipto en ese momento. Cleopatra, consciente de su diversa ascendencia, utilizó hábilmente esta identidad multicultural para establecer relaciones diplomáticas con una amplia gama de pueblos y culturas, consolidando así su posición como gobernante de un Egipto diverso y multicultural. Su ascendencia macedonia griega le otorgó una perspectiva única y una conexión con la cultura helenística que dominaba el mundo mediterráneo de ese momento. Esto le permitió navegar con mayor facilidad en los círculos políticos y diplomáticos de la época, donde el legado de Alejandro Magno y la cultura griega eran ampliamente respetados. Al mismo tiempo, su ascendencia egipcia le brindó una comprensión profunda de las tradiciones y costumbres de su pueblo, lo que la ayudó a ganarse el respeto y la lealtad de sus súbditos egipcios. Políglota hábil. La habilidad lingüística de Cleopatra era excepcional, incluso en una época en la que la poliglotía no era poco común entre los aristócratas y gobernantes. Hablaba al menos 7 idiomas con fluidez, incluyendo el egipcio, el griego, el latín, el arameo, el hebreo, el siríaco y el persa. Esta habilidad lingüística no solo facilitaba la comunicación con los líderes extranjeros, sino que también le permitía interactuar con la diversa población de Egipto, que hablaba una variedad de idiomas y dialectos. Cleopatra utilizaba sus habilidades lingüísticas para establecer conexiones personales con sus súbditos y para negociar con líderes extranjeros en su propio idioma, lo que le daba una ventaja diplomática significativa en un mundo dominado por la comunicación verbal. Su dominio del latín, por ejemplo, le permitió comunicarse directamente con los líderes romanos como Julio César y Marco Antonio, sin necesidad de intérpretes. Esto le otorgó una ventaja en las negociaciones y le permitió establecer relaciones más sólidas y confiables. Su dominio de múltiples idiomas también reflejaba su amplia educación y su dedicación al estudio, características que la distinguían como una gobernante excepcionalmente talentosa y culta. Cleopatra comprendía que el conocimiento de idiomas era una herramienta poderosa para el éxito político y diplomático, y se esforzó por dominar tantos idiomas como le fue posible. Educación excepcional. Desde su infancia, Cleopatra fue educada con esmero en una amplia variedad de disciplinas. Su educación incluía estudios en matemáticas, filosofía, astronomía y retórica, entre otros campos. Los tutores y eruditos más destacados del mundo antiguo fueron contratados para enseñarle, lo que le proporcionó una base de conocimientos amplia y profunda. Cleopatra no solo aprendió teorías y conceptos abstractos, sino que también recibió instrucción práctica en gobierno y administración. Esto la convirtió en una gobernante excepcionalmente preparada y versátil, capaz de enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales de su tiempo con inteligencia y perspicacia. Su amplia educación le permitió tomar decisiones informadas y aplicar principios filosóficos y científicos en su gobernanza. Además de su formación académica, Cleopatra también se benefició de la experiencia práctica al observar de cerca el gobierno de su padre y otros miembros de la familia ptolemaica. Esta combinación de conocimientos teóricos y prácticos la convirtió en una líder excepcional, capaz de navegar por las complejidades de la política y la diplomacia con destreza.
Su educación no solo la distinguió como una líder culta y sofisticada, sino que también la preparó para enfrentar los desafíos de gobernar un reino tan diverso y complejo como Egipto. Su vasta comprensión de las diferentes culturas, tradiciones y sistemas de creencias le permitió conectarse con sus súbditos de una manera más profunda y efectiva. Amante de la literatura. Desde temprana edad, Cleopatra mostró un gran interés por la literatura y las artes. Se sumergió en las obras de los mejores escritores y filósofos de la época, leyendo obras de Homero, Platón, Aristóteles y muchos otros. Su biblioteca personal en el Palacio Real de Alejandría era una de las más impresionantes de su tiempo, albergando una vasta colección de textos antiguos. Cleopatra no solo disfrutaba de la lectura por placer, sino que también reconocía el valor del conocimiento y la sabiduría contenidos en estos escritos. La literatura y las artes no solo enriquecieron su vida personal, sino que también influyeron en su gobierno y en su visión del mundo. Cleopatra utilizaba su profundo conocimiento de la literatura y la filosofía para informar sus decisiones políticas y para comunicarse de manera efectiva con otros líderes y filósofos de su tiempo. Además, su amor por la literatura la llevó a ser una mecenas de las artes. Patrocinó a poetas, dramaturgos y artistas, fomentando el florecimiento cultural en Egipto. Comprendía el poder de las artes para inspirar, educar y unir a su pueblo, y por lo tanto, las promovió activamente durante su reinado. Su amor por la literatura y el arte la distingue como una figura no solo política, sino también intelectual y culturalmente destacada en la historia antigua. Su legado en este ámbito ha perdurado a través de los siglos, inspirando a generaciones futuras de amantes de las letras y las artes. Ingeniosa estratega política. Cleopatra se destacó como una estratega política excepcional, capaz de navegar hábilmente en un mundo dominado por hombres y en constante cambio. Su astucia política y su capacidad para forjar alianzas estratégicas fueron fundamentales para mantener el poder y la estabilidad en Egipto durante su reinado. Cleopatra comprendía la importancia de las relaciones internacionales y utilizaba su encanto y persuasión para ganarse el favor de líderes poderosos como Julio César y Marco Antonio. A través de estas alianzas políticas, Cleopatra aseguraba el apoyo militar y económico necesario para proteger el trono egipcio de las amenazas internas y externas. Uno de sus mayores logros fue su capacidad para mantenerse en el poder, a pesar de las constantes amenazas y conspiraciones en su contra. Utilizó su ingenio y su habilidad para manipular situaciones a su favor, logrando neutralizar a sus oponentes y consolidar su autoridad como gobernante legítima de Egipto. Además, Cleopatra fue una experta en la diplomacia y la negociación, habilidades que le permitieron establecer relaciones beneficiosas con otros reinos y culturas. Comprendía la importancia de cultivar alianzas estratégicas y de mantener un equilibrio de poder en la región, lo que le permitió preservar la independencia y la soberanía de Egipto durante su reinado. Su capacidad para negociar y maniobrar en un mundo político complejo la convirtió en una figura destacada en la escena internacional y en una líder respetada tanto en el Medio Oriente como en el Mediterráneo. Cleopatra era consciente de su posición estratégica y supo aprovechar al máximo las fortalezas de Egipto para obtener ventajas diplomáticas y económicas. A pesar de los desafíos que enfrentó, su astucia política le permitió mantener el control de Egipto durante casi 2 décadas, un logro impresionante en una época de gran inestabilidad política y conflictos constantes. Su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y tomar decisiones rápidas y audaces la convirtió en una de las gobernantes más exitosas de la antigüedad. Contribuciones médicas. Cleopatra también mostró interés en el campo de la medicina y la salud pública. Además de su formación en áreas como matemáticas y filosofía, se dice que experimentó con diferentes remedios y tratamientos médicos. Algunas fuentes incluso sugieren que escribió un libro sobre cosmética y cuidado personal. Su interés por la medicina no solo reflejaba su curiosidad intelectual, sino también su preocupación por el bienestar de su pueblo. Cleopatra financió proyectos de investigación médica y promovió prácticas de salud avanzadas en Egipto, lo que mejoró la calidad de vida de sus súbditos y fortaleció su posición como una líder preocupada por el bienestar de su pueblo. Uno de los proyectos más ambiciosos de Cleopatra en el ámbito de la medicina fue la creación de un centro de investigación médica en Alejandría. Este centro estaba equipado con los últimos avances en tecnología y contaba con algunos de los mejores médicos y científicos de la época.
Allí se llevaron a cabo estudios sobre nuevos tratamientos, remedios herbales y técnicas quirúrgicas, contribuyendo así al avance del conocimiento médico en el mundo antiguo. Además, Cleopatra promovió la implementación de medidas de salud pública, como la mejora de los sistemas de alcantarillado y el suministro de agua potable en las ciudades egipcias. Comprendía la importancia de mantener un entorno limpio y saludable para prevenir la propagación de enfermedades y garantizar el bienestar de su pueblo. Su apoyo a la medicina y la salud pública fue una muestra más de su visión progresista y de su compromiso con el avance de su civilización. Cleopatra reconoció que un pueblo sano y fuerte era fundamental para el éxito y la prosperidad de Egipto, y por lo tanto, hizo de la medicina y la salud pública una prioridad en su reinado. Moneda con su rostro. Cleopatra fue una figura única en la historia antigua al aparecer en monedas durante su vida. Esta práctica era reservada principalmente para los gobernantes masculinos, lo que resalta aún más la excepcionalidad de Cleopatra como mujer en el poder. Su imagen adornaba las monedas egipcias, lo que no solo demostraba su autoridad como gobernante, sino que también contribuía a su culto a la personalidad y a la legitimación de su reinado. Las monedas con el rostro de Cleopatra eran una poderosa herramienta de propaganda y un símbolo de su poder y autoridad. Al circular por todo el imperio ptolemaico y más allá, estas monedas difundían la imagen de Cleopatra como la legítima gobernante de Egipto, reforzando su posición política y su influencia en la región. Además, las monedas con su rostro fueron una forma de celebrar sus logros y su legado. Algunas de ellas la representaban con los atributos de diosas como Isis o Afrodita, reforzando su imagen como una gobernante divina y poderosa. Estas monedas también eran un testimonio de la habilidad de Cleopatra para desafiar las convenciones de su tiempo. Al aparecer en las monedas, Cleopatra rompió con la tradición y se convirtió en una de las primeras mujeres en ser retratada de esta manera, desafiando así los roles de género establecidos. Hoy en día, estas monedas son objetos de estudio y colección, proporcionando una ventana única a la vida y el reinado de Cleopatra en el antiguo Egipto. Son testigos mudos de su poder, su influencia y su capacidad para desafiar las normas de su época. Interés en la religión. Aunque Cleopatra era conocida por su pragmatismo político, también mostró un profundo interés en la religión y la espiritualidad. Se identificaba con la diosa Isis, una de las principales deidades del panteón egipcio, y se proclamaba a sí misma como la encarnación terrenal de la diosa. Esta identificación no solo le otorgaba un estatus divino entre sus súbditos, sino que también fortalecía su conexión con la población egipcia y legitimaba su gobierno. Cleopatra promovía activamente el culto a Isis y participaba en ceremonias religiosas, lo que la convertía en una figura central en la vida espiritual y cultural de Egipto. Se representaba a sí misma en estatuas y relieves con los atributos de Isis, como el trono de papiro y el cetro, reforzando su conexión con la diosa y su poder sobre el pueblo egipcio. Su interés en la religión no era solo una cuestión de fe, sino también una herramienta política para consolidar su poder y su autoridad como gobernante legítima de Egipto. Esta conexión con lo divino la distinguía como una líder carismática y poderosa, capaz de inspirar devoción y lealtad entre sus seguidores. Apoyo a la investigación científica. La era de Cleopatra fue testigo de un florecimiento de la investigación científica y la exploración en Egipto. Cleopatra desempeñó un papel activo en el apoyo a estas empresas, financiando expediciones al interior de África y patrocinando proyectos de investigación en diversas áreas, como la astronomía, la medicina y la ingeniería. Esta inversión en investigación científica no solo promovió el avance del conocimiento en el antiguo Egipto, sino que también contribuyó al prestigio y la influencia de Cleopatra como gobernante ilustrada y progresista. Comprendía el valor de la ciencia y el conocimiento para el desarrollo de su civilización, y por lo tanto, los fomentó activamente durante su reinado. Uno de los proyectos más ambiciosos de Cleopatra en el campo de la investigación científica fue la creación del Museo de Alejandría, un centro de estudios avanzados que atrajo a algunos de los mejores científicos y eruditos de la época. En este centro se llevaron a cabo investigaciones en áreas como astronomía, matemáticas y filosofía, contribuyendo así al avance del conocimiento humano. Además, Cleopatra patrocinó expediciones de exploración al interior de África, con el objetivo de ampliar el conocimiento geográfico y descubrir nuevos recursos naturales.
Estas expediciones no solo enriquecieron el conocimiento de la época, sino que también fortalecieron la economía de Egipto al abrir nuevas rutas comerciales y fuentes de recursos. Cleopatra entendía el valor de la investigación científica como motor del progreso y la prosperidad, y su apoyo a estas empresas fue fundamental para el desarrollo de la civilización egipcia durante su reinado. Su patrocinio de la ciencia y el conocimiento la convirtió en una figura clave en el avance intelectual de su época, y sentó las bases para futuras innovaciones y descubrimientos. Relación con Julio César. La relación entre Cleopatra y Julio César fue uno de los episodios más destacados de su vida y tuvo un impacto duradero en la historia del mundo antiguo. Más allá del romance y la pasión, esta relación fue fundamentalmente una asociación política estratégica para ambos líderes. Cleopatra vio en César un aliado poderoso que podía ayudarla a mantener el trono egipcio frente a sus rivales internos y externos. Por otro lado, César vio en Cleopatra una oportunidad para asegurar el suministro de grano y recursos vitales de Egipto para Roma, así como para consolidar su control sobre la región del Mediterráneo oriental. Esta alianza política y militar entre Cleopatra y Julio César no solo garantizó la supervivencia de Egipto como un reino independiente, sino que también transformó el equilibrio de poder en el mundo mediterráneo, sentando las bases para el ascenso de Cleopatra como una de las líderes más influyentes de su tiempo. La relación entre Cleopatra y César se fortaleció con el nacimiento de su hijo Cesarión, quien fue reconocido por César como su heredero legítimo. Este acto no solo consolidó los lazos entre Egipto y Roma, sino que también generó controversia en la capital romana, donde algunos veían a Cesarión como una amenaza a la sucesión imperial. A pesar de las críticas y las intrigas políticas, Cleopatra y César lograron mantener su alianza hasta el asesinato de César en el 44 a.C. Después de este trágico evento, Cleopatra se vio obligada a buscar nuevas alianzas y eventualmente se alió con Marco Antonio, otro líder romano poderoso. La relación entre Cleopatra y Julio César dejó un legado duradero en la historia antigua. Representó la unión de dos de las civilizaciones más poderosas de la época, la egipcia y la romana, y sentó un precedente para futuras alianzas políticas y matrimonios dinásticos. Además, su romance apasionado y su asociación estratégica han sido inmortalizados en numerosas obras de arte, literatura y cine, convirtiéndose en uno de los capítulos más emblemáticos de la antigüedad. Madre de 4 hijos, la maternidad de Cleopatra es un aspecto importante de su vida personal y política. Aunque es más conocida por sus hijos gemelos con Marco Antonio, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, también tuvo 2 hijos con Julio César, Ptolomeo XV y Ptolomeo Filadelfo. Estos hijos representaban conexiones políticas estratégicas con los líderes romanos más poderosos de la época, y su descendencia real aseguraba la continuidad de la dinastía tolemaica. Cleopatra comprendía la importancia de utilizar su maternidad como una herramienta política para consolidar su poder y establecer alianzas duraderas. El nacimiento de Cesarión, en particular, fue un evento trascendental en la vida de Cleopatra. Además de sellar su unión con Julio César, Cesarión era visto por muchos como el heredero legítimo del trono egipcio y un símbolo de la fusión entre las civilizaciones egipcia y romana. Su existencia generó controversia y temor en Roma, donde algunos lo veían como una amenaza potencial a la sucesión imperial. Además, el nacimiento de sus hijos con Marco Antonio fortaleció aún más sus lazos con el líder romano y le proporcionó un nuevo nivel de influencia en los asuntos romanos y egipcios. Cleopatra utilizó hábilmente a sus hijos como piezas en el juego político, otorgándoles títulos y territorios estratégicos en un intento por expandir su influencia en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, la paternidad de Julio César también fue fundamental para la legitimidad de sus hijos, ya que Cesarión fue considerado por muchos como el verdadero heredero de Julio César y, por lo tanto, el legítimo heredero del trono de Egipto. La maternidad de Cleopatra fue, por lo tanto, un elemento crucial en su estrategia política y en la perpetuación de su legado dinástico. Muerte de Cleopatra. El final trágico de Cleopatra es uno de los eventos más legendarios de la antigüedad. Según la tradición, Cleopatra se suicidó al permitir que una serpiente la mordiera, aunque hay discrepancias sobre los detalles exactos de su muerte. Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido envenenada, posiblemente por orden de Octavio,
quien quería asegurarse de que no escapara y se convirtiera en un símbolo de resistencia contra el dominio romano. Otros teorizan que pudo haber sido un suicidio planificado, destinado a proteger su legado y evitar ser llevada como prisionera a Roma. Independientemente de la causa exacta de su muerte, el final de Cleopatra marcó el fin de una era en la historia de Egipto y el comienzo de una nueva era de dominación romana en la región. Su muerte también puso fin a la dinastía tolemaica y al antiguo reino de Egipto, aunque su legado perduró mucho más allá de su vida, inspirando generaciones futuras con su astucia, belleza y tragedia. La muerte de Cleopatra ha sido objeto de numerosas representaciones artísticas y culturales a lo largo de los siglos. Desde pinturas y esculturas hasta obras de teatro y películas, su final trágico ha capturado la imaginación de artistas y público por igual. La imagen de Cleopatra permitiendo que una serpiente la muerda se ha convertido en una de las representaciones más icónicas de su legado, simbolizando su coraje, su orgullo y su determinación por mantener su dignidad hasta el final. Además, la muerte de Cleopatra ha sido objeto de debates y controversias entre historiadores y académicos. Algunos han cuestionado la veracidad de los relatos históricos sobre su suicidio, mientras que otros han explorado las motivaciones políticas y personales detrás de su decisión final. Independientemente de las interpretaciones, la muerte de Cleopatra sigue siendo un evento fascinante y enigmático que ha capturado la atención de generaciones de estudiosos e interesados en la historia antigua. Si el video te gustó, entonces no te puedes perder la escandalosa vida de un faraón egipcio.